En esta ocasión quiero hablar acerca de las memorias y de la carrera de la vida. En mi experiencia con mi esposa Patricia Ríos López. Y con mi hijo Miguel Jr. Asimismo, también quiero contar algo acerca de mi experiencia con el actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, el famoso Andrés Manuel López Obrador. Resulta que desde la infancia he tenido la dicha y el privilegio de parte de Jesucristo, mi Dios y mi Señor y mi Salvador, de ser un mago ciprianista rescatado por Jesucristo. Dios me prohibió revelar mi testimonio por muchos años. En 2018 se manifiesta Dios para que nosotros pudiéramos hablar algo acerca de eso. Solamente contamos una parte de nuestro testimonio, ya que el hablar de toda la vida, pues, se llevaría muchas horas, se llevaría muchos meses, se llevaría mucho tiempo. Y la verdad, como la memoria no es de papel, pues con el paso de los años, a veces se olvidan algunas cosas. Resulta que a la edad de 23 años en Harris County, alrededor del área de Houston, Texas, en una famosa organización que se considera una subdivisión de las Asambleas de Dios, Rosa de Sharon Inc., con sede central Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, donde el actual presidente y el traficante más peligroso y poderoso de Harris County es el señor Alfredo Ruiz, de origen veracruzano. Nos entregamos a Jesucristo, decidimos hacer nuestra devoción en la iglesia ecuménica, ya que por tradición nosotros heredamos la tradición de nuestros padres como católicos tradicionales, y posteriormente hicimos nuestra devoción en la iglesia ecuménica, donde hay ecuménicos G12 y encuentristas. Con el paso del tiempo, al aprender de la Biblia y crecer en el conocimiento de Dios, fuimos descubriendo que el liderazgo de la organización Rosa de Sharon Inc. hizo un pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano, con el demonio de la peste anticristo, o conocido como el demonio de la extrema unción, a cambio de riqueza, fama, poder, de lujos y placeres. Gran parte de la organización se corrompió, cayó en apostasía, en ecumenismo, en G12 y encuentrismo. Y muchos miembros de la organización Rosa de Sharon Inc. se volvieron satanistas.
El que hace pactos de alianza con el diablo del crimen organizado del Vaticano se vuelve satanista. Traicionaron al Espíritu de Dios a Jesús, pisotearon la sangre de Jesús y se volvieron falsos. Nosotros, al comenzar a contrarrestar la apostasía, la corrupción, ya que la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entiendo por la revelación del Espíritu de Dios que los demonios predican en los púlpitos desde hace muchos años. Se disfrazan como ángeles de luz, hablan como si fuera de parte de Dios, cumpliendo parte de la profecía de la bestia, el falso profeta de Revelaciones capítulo 3. Dice que tiene la forma como de un cordero, pero que con su boca, sus labios pronuncian palabras como dragón. El dragón en la revelación de Apocalipsis es Satanás el diablo, la serpiente antigua, el adversario de Dios. Y la bestia, el dragón rojo y la bestia anticristo trabajan para el diablo del crimen organizado de la gran tribulación, ya que la revelación de Apocalipsis enseña que el mundo entero, el gobierno entero, se entregará al crimen organizado y el anticristo será el dictador del futuro. Un líder absoluto, incuestionable, no se puede criticar, un hombre que se considerará divino y demandará adoración y veneración de sus súbditos. Esos son los que harán pacto de alianza con la bestia anticristo durante la gran tribulación. Pero ese no es el punto al que quiero ir ahora. Cuando nosotros nos enteramos de todas esas cosas, la organización se dio cuenta que nosotros amábamos a Jesús, amábamos la sana doctrina y comenzamos a denunciar apóstoles, G12 y encuentristas, a comenzar a denunciar el movimiento de la prosperidad y a contrarrestar el negocio de la fe que estaba arrastrando a muchos hermanitos a la apostasía, a la corrupción y al satanismo. Ya que la Biblia enseña que todo aquel que es un satanista sin entregarse a Jesucristo, indudablemente terminará en las llamas del infierno, porque el satanismo es rebelión contra Dios. Y al yo tener el privilegio de ser un mago ciprianista, rescatado por la sangre de Jesucristo, al conocer gran cantidad y parte de las artimañas de Satanás y del demonio del crimen organizado, el Espíritu de Dios me iluminó, me dio gracia y fuerza para poder enseñar intelectualmente por muchos años. Y así poder rescatar a muchos y ayudar a muchos a permanecer en la fe y combatir a diestra y a siniestra para proteger la casa del Santísimo y para proteger las ovejas de Jesús. Una guerra que no ha terminado todavía. Una guerra que no terminará hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando sus pies se afirmen sobre el monte de los olivos con poder y con autoridad. Cuando el mundo entero mire a aquel gran hombre de Dios, Jesús Nazareno, con esos ojos resplandecientes llenos de fuego y de poder, y con una voz tronante como centellas y relámpagos y estallidos en el cielo.
entonces el mundo temblará de pánico y de miedo al ver al Todopoderoso, lleno de poder y de autoridad, dispuesto a derramar su ira sobre el mundo entero. Le dije: Jesús, entiendo que la guerra es dura. Soy un hombre que me canso y que me enfermo. Tengo flaquezas y debilidades y tentaciones y luchas en mi carne como cualquier ser humano. No puedo solo, maestro. Es demasiada la corrupción. Son muy intelectuales y tienen una gran influencia en el gobierno norteamericano, ya que el gobierno norteamericano se entregó al crimen organizado completamente durante la época de Billy Graham, arrastrando una gran cantidad de denominaciones al movimiento ecuménico, G12 y encuentrista y al negocio de la fe, haciendo un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado. Dios, dame la fuerza para permanecer en la fe, para no hacer negocio con la fe, para no desmayar. Había ocasiones que sentía ganas de renunciar a la iglesia. Ya no quería continuar. Ya no quiero predicar. Estoy cansado de ver tanto falso maestro, tanto falso profeta. Estoy cansado de ver a los neófitos ir detrás de ellos por las grandes ofertas. Vienen cosas grandes. Vienen cosas maravillosas. Cosas extraordinarias. La gloria del Todopoderoso se va a ver en tu vida. Entre más das, más Dios te va a dar. Seduciendo y engañando a los neófitos. Y así de esa forma se manifiesta la avaricia del corazón de los hombres y de las mujeres pecadores de esta tierra, que por unos malditos y miserables dólares extras en su bolsillo deciden comprar las bendiciones de Jesús, deciden comprar las oraciones de los falsos apóstoles y profetas, deciden comprar falsas profecías y falsas revelaciones, palabras suaves, blandas y dulces que les hacen sentir bien, palabras que no te llevan a la santidad ni al arrepentimiento. Palabras que no te enseñan a adorar a Jesús y a tener a Jesús como tu primer amor. Palabras que te enseñan a ir detrás de otros dioses que no conocieron los antepasados de los apóstoles de Cristo. Un Dios que se prostituye, un Dios profano, un Dios que todo lo vende. Un Dios que no es capaz de bendecirte por amor, por gracia y por misericordia. Un Dios perverso y corrupto que hace negocio con la humanidad, como una ramera, pisoteando la sangre de Jesús, pisoteando el nombre de Jesucristo. Muchas veces lloré y gemí delante de la presencia de Jesús. Le rendí cuerpo, alma y espíritu y le rendí mi voluntad.
Señor Jesús, estoy dispuesto a morir por tu causa. Estoy dispuesto a embarrar las calles de Houston con mi propia sangre, con tal de que tu nombre sea glorificado. Dios me dio la victoria muchas veces. Me dio la fuerza para seguir y continuar. Miré cómo mis hermanos caían uno por uno, traicionando al que les dio la vida, la salvación, al que les dio sus bendiciones. Solamente por entregarle su corazón a un demonio que no es capaz de salvarse a sí mismo. Le dieron su corazón a un traidor que traicionó a Jesús en el paraíso en la gran rebelión de Lucifer. Aquel querubín grande protector que les ofreció grandeza, tronos, poder y gloria y majestad. Y se dedicaron a engañar y a seducir a los hombres y han tenido éxito por muchas partes. Y los hombres de la Rosa de Sarón decidieron entregarle su corazón a un traidor y abandonaron al hombre fiel, a Jesucristo. Después de tantas guerras, luchas y batallas, abandonamos la corporación Rosa de Sarón. Tratamos de buscar otras iglesias pequeñas en Harris County y encontramos las asambleas de Dios llenas de ecumenismo, llenas de G12, llenas de encuentrismo, satanistas por doquier, gente rebelde, gente llena de avaricia, gente llena de libertinaje, de prostitución, gente llena de soberbia. Gente que se cree grande, que son los únicos, los mejores, los magníficos, los más excelentes y al mismo tiempo no son nada. No tienen poder en sus palabras, no tienen autoridad, no tienen unción para sanar, para salvar, para libertar, no tienen a Jesucristo. No tienen una voz de Jesús, ni de esperanza, ni de arrepentimiento, ni de santificación. No tienen una voz de esperanza que les motive a esperar a Jesucristo cuando Él regrese, glorioso, majestuoso y maravilloso, en las nubes con los ángeles de su poder, a recoger a su iglesia. Cuando aquel galardonador aparezca en las nubes con su voz potente, amada mía, es tiempo de que vengas conmigo para que entres al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si ha llegado la hora del gran juicio y de la gran tribulación, ya no pueden permanecer en la tierra, tienen que estar conmigo. Y el Maestro comenzará a desatar los sellos del juicio divino para afligir, atormentar, castigar, hacer llorar y gemir de dolor, de tribulación a los hombres rebeldes que despreciaran la sangre de Jesucristo. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
2018 tuve que padecer un encarcelamiento injusto, ya que resulta que el crimen organizado del Vaticano tenía un satanista muy pudiente en los Estados Unidos mexicanos, conocido actualmente como Andrés Manuel López Obrador, uno de los comandantes, el jefe del crimen organizado del Palacio de Gobierno de México. Por revelación del Espíritu de Dios, no existe un solo presidente de los que han sido amigos y mano a mano de Andrés López Obrador que no sea del crimen organizado. Vicente Fox del crimen organizado. Enrique Peña Nieto del crimen organizado. Felipe Calderón del crimen organizado. Andrés Manuel López Obrador del crimen organizado. Corrompieron la totalidad de la nación mexicana con sus federales, con sus detectives del crimen organizado, haciendo negocio por todas partes con las almas que Dios creó. Porque la misión del Palacio de Gobierno de México es sacar a luz la dictadura de la antigua ex Unión Soviética, eliminar la democracia, la libertad de credo, de pensamiento, de religión y la libertad de elección de los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos. Al enterarse Andrés Manuel López Obrador que yo estaba combatiendo la corrupción del crimen organizado del Vaticano, realizó una persecución aliado de las diferentes denominaciones y religiones dentro de Estados Unidos de Norteamérica. John MacArthur, Paul Washer, Armando Alfonsín, Chuy Olivares, la Iglesia Bautista, Reformada, Presbiteriana, Luterana, Metodista, la Iglesia Pentecostal, las Asambleas de Dios, que es una organización poderosa en las naciones del mundo, que desde hace muchos años hicieron un pacto de alianza con su liderazgo y le entregaron su corazón al diablo del crimen organizado del Vaticano. El Vaticano tuvo éxito. La filosofía del satanismo del Vaticano es: el arte de la guerra se basa en la infiltración. El veneno no funciona muy bien en el exterior del cuerpo. El veneno primero tiene que entrar dentro del cuerpo de Cristo, corromper cada uno de sus miembros, y una vez sus miembros corrompidos, intoxicarán todo el cuerpo de Cristo y regresarán al Vaticano con el demonio del crimen organizado, la Santa Madre Iglesia Católica del crimen organizado. Es verdad que hay un remanente en todas las denominaciones que aman a Jesús. Es verdad que hay católicos que amamos a Jesucristo. Pero hay demasiada contaminación y corrupción en el cuerpo de Jesucristo. Me refiero en un sentido humano porque el verdadero cuerpo de Cristo no se corrompe. Es un pueblo santo consagrado a Dios. Me refiero a las denominaciones e iglesias y de los religiosos y religiones que se autodenominan el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo de la religión del anticristo. El movimiento ecuménico
preparado por la bestia, el demonio falso profeta, la bestia, el demonio anticristo. Esta gran persecución comenzó. El crimen organizado del Palacio de Gobierno de México, comandado por Andrés Manuel López Obrador, en común acuerdo con Donald J. Trump y Joe Biden y el Palacio de Gobierno de la Casa Blanca, Estados Unidos de Norteamérica, decidieron llenar juntamente con la religión bautista, las federales y las oficiales Organized Crime Stoppers de los Estados Unidos de Norteamérica, oficiales pudientes e influyentes en todo Norteamérica, llenando información falsa en los departamentos de policía, en las propiedades de departamentos, en los renteros, en las compañías, en los empleadores, llevando folletos, flyers con fotografías de mi persona y con mis diferentes nombres que tuve que utilizar para poder ocultar mi identidad, para preservar un poco el tiempo, mi estadía dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. El Espíritu de Dios me daba revelación y entendimiento cómo moverme para poder preservar la vida y asimismo mi estadía dentro de América. El Señor Jesús me había dado orden de realizar una obra. Tengo un trabajo para ti, mi siervo, todavía, y te he escogido para esta obra. No temas, porque yo te he escogido y estoy contigo. Y no permitiré que seas mártir. Toda tu familia se salvará. Y con el entendimiento de la revelación del Espíritu entiendo que hay luchas, pruebas, tribulación, persecución, dolor y llanto y lágrimas. Porque el verdadero cristianismo es sufrido. Es verdad que hay gozo, hay paz, hay bendición. Pero hay dolor y quebranto del corazón. Hay lágrimas. Hay gemidos que salen de lo más profundo del alma al ver el odio, la rebeldía, la persecución, la malignidad del corazón de los hombres que no aman a Jesucristo. Llenaron falsa información para difamarme como un satanista del crimen organizado que estaba destruyendo la iglesia de Cristo y que estaba haciendo males. Solamente porque queremos ser una familia cristiana, que queremos vivir bien, que queremos trabajar decentemente. Solamente porque no teníamos un seguro social legítimo de los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente porque no éramos ciudadanos norteamericanos, éramos unos inmigrantes dentro de Estados Unidos sirviendo a Jesús. Solamente por orar por Estados Unidos de Norteamérica y las naciones del mundo. Solamente por hablar del arrepentimiento, hablar acerca del pecado, del perdón de Jesús, del sacrificio, de la venida de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, y por hablar del poder del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo y la motivación a permanecer fieles y a no hacer negocio con la fe, porque Jesús no está en venta. La sangre de Jesús no se vende. El nombre de Jesús no tiene precio. Pero estos malditos y miserables y rebeldes de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países decidieron pisotear la sangre de Jesús y vender el nombre de Jesucristo. Vender la salvación, vender los milagros, vender la bendición y las oraciones a cambio de unos miserables dólares extra para su bolsillo. Con falsa información y difamaciones de muchos cristianos de Norteamérica y latinos dentro de Estados Unidos. Me mandaron a matar con falsa información.
Llevaron mi información a los Organized Crime Stoppers para que me mataran, para que me quemaran, para que me decapitaran, para que me metieran preso, me dieran cadena perpetua, solamente por combatir la corrupción, por decirles que Jesucristo les ama, por decirles que Cristo viene pronto, que es necesario el arrepentimiento y la santificación y una relación sincera de amor con Jesús y con su Espíritu, solamente por decirles que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, la voz de Dios, la revelación de Dios, la brújula del Santísimo, para que los hombres podamos dirigirnos por ella, vivir como Dios manda, vivir piadosamente, esperando fielmente la venida de Jesús. Pero la iglesia norteamericana, con el movimiento LGBT, con la adoración del demonio del crimen organizado del Halloween, la adoración del demonio bestia anticristo, G12, ecumenismo y encuentrismo. Le dieron muchos miles de millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador y a todo su crimen organizado del Palacio de México para que me mataran con el crimen organizado de Tamácuaro, de Cutzamala, del Altamirano, de Zacapuato, del Salitre. Porque la marrana de mi suegra, Flora López, y el cerdo de mi suegro, Mateo Ríos, llevaron información al Departamento de Justicia del Estado de México para decirles que yo había corrompido a Patricia Ríos López y que la había hecho una prostituta del crimen organizado, y que yo era un satanista del crimen organizado que hacía males y que andaba matando gente de mal corazón por todas partes. Decidieron vender como prostituta del crimen organizado a mi esposa sin mi permiso al Palacio de Gobierno de México y la encarcelaron, a ella y a mi hijo y a mi asiática. Al ver esta gran persecución, por revelación divina entiendo que mi esposa está bien y toda mi familia, y pronto vendrá porque ya no tiene opción el Palacio de Gobierno de México. La Iglesia Bautista y Reformada de Estados Unidos de Norteamérica estaba en rebelión contra mi persona y mi predicación. Porque nosotros creemos en el poder del Espíritu de Dios. Creemos que el Espíritu de Dios sana, bautiza, con poder, con evidencia física de hablar en otras lenguas. Creemos en un Dios milagroso que no tiene barreras, en un razonamiento humano, rebelde y carnal, como el de los bautistas y los reformados, malditos, rebeldes y perversos que desprecian al Espíritu de Dios. No aman al Espíritu Santo y dicen que creen en Él. No aman la sana doctrina, quieren un evangelio suave. Un evangelio fácil, sin dolor, sin sufrimiento, sin persecución. Y los grandes perseguidores de los Estados Unidos de Norteamérica son los bautistas y los reformados. Racistas en gran manera, causando problemas en las empresas de los latinos, difamando extranjeros para que los deporten y los manden para sus países, porque solamente los bautistas de Norteamérica son los verdaderos cristianos, aparentemente. Son rebeldes, despreciables, odiosos, sanguinarios, perseguidores y asesinos intelectuales, porque mandan a matar cristianos con falsa información.
El Señor me ha tomado una vez con poder y me ha tomado una vez más con su poder y con su espíritu. Y me ha dicho que todo está bien y que todo está bajo control. Y que me prepare para la batalla porque la guerra continúa. La lucha por el amor, por la paz, por la libertad, por la bendición y por la esperanza bienaventurada sigue todavía. En esta hora estoy lleno del Espíritu de Dios, dispuesto a darlo todo por Jesucristo, dispuesto a seguir luchando y peleando la buena batalla. Andrés Manuel López Obrador es la peste anticristo de los Estados Unidos mexicanos. Es un demonio del crimen organizado en rebelión abierta contra Jesucristo, contra el Evangelio de Dios y contra la Iglesia de Jesús y su remanente. Es un hombre odioso, rebelde, sanguinario, que está buscando derramar sangre a más no poder, difamando empresas, atacando crímenes organizados, matando gente a diestra y a siniestra por todas partes. Es un organized crime stoppers de los Estados Unidos mexicanos. Dice Andrés Manuel López Obrador que quiere gente buena dentro de México. En el público hipócritamente lo dice. Que quiere enseñarle al pueblo mexicano la paz y el amor. Pero cuando hay un mensajero que aboga por la democracia, que aboga por la libertad, por la verdad de Jesús, y que reprueba la corrupción y el crimen organizado que hacen males en la nación y en el extranjero. Cuando hay un hombre que quiere enseñarle a la gente a vivir bien y a hacer el bien y a ganarse el pan decentemente y a no hacer males dentro de la nación, lo manda a matar todos los días con falsa información en los diferentes ayuntamientos. ¿Qué clase de gente quiere el gobierno de México? ¿Qué clase de gente quiere el gobierno de Norteamérica? ¿A los corruptos? ¿A los criminales? ¿A los que roban, a los que estafan, a los que hacen males, a los que destruyen la buena reputación? ¿A los que contienden contra Jesús, contra la verdad, contra la paz, contra el amor? A los que abogan por la rebeldía, el odio, a los que abogan por el diablo del crimen organizado, a los que abogan por la maldad, la inmoralidad y el desprestigio de la buena virtud y de los buenos valores que entregó Jesús a la humanidad desde el principio. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de este mundo? ¿Qué están buscando los grandes líderes y mandatarios de cada nación? Están buscando el nuevo orden mundial. Establecer un nuevo orden mundial con una buena economía y una buena política. Un nuevo orden mundial y una riqueza grande para todas las naciones, pero sin Dios, sin el nombre de Jesús. Un nuevo orden mundial lleno de crimen organizado, lleno de sangre,